Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de lo que corresponde a las infecciones bacterianas superficiales, ¿no? Bueno, esta es la última clase porque, bueno, ya estoy informada de que la próxima semana es el examen. Entonces, por si acaso, que quede advertido que hasta lo que veamos hoy, hasta ahí es el examen. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con las estreptodermias, así que vimos la semana pasada terminamos con las estafilodermias y ahora vamos a ver las estreptodermias y otras infecciones bacterianas también. Bien, entonces una de ellas que nosotros vamos a ver es justamente al impétigo estreptocócico. Recuerden que ya vimos las infecciones por estafilococo y también dentro de ellas estaba el impétigo, ¿verdad? Más que nada el impétigo ampolloso, que así se lo denomina. Pero yo les decía que también dentro del agente etiológico está el estreptococo betamolítico del grupo A. Bueno, aunque es importante que nosotros tengamos presente de, como les mencioné, que hasta en un 90% de las veces el Staphylococcus aureus se encuentra o como agente único o al menos como contaminante a su vez del estreptococo, o sea que puro, o sea, una forma de impétigo puro por estreptococo realmente es un 10%. Estamos hablando solito. El tema es de que muchas veces están combinadas ambas bacterias. Bien, algo que le caracteriza a este impétigo estreptocócico es la formación de las llamadas costras mielicéricas. ¿Se acuerdan cuando hablamos mielicérica? Es como de miel que se va desecando, ¿no? Entonces se van a originar como máculas que evolucionan rápidamente en horas a pápulas, estas se hacen vesículas y se van a transformar, estas se rompen rápidamente y se producen estas costras como estamos viendo aquí. Costras como miel desecada, si ven ustedes, entonces se llaman costras mielicéricas. Algo que lo caracteriza, que justamente se encuentra en general, cuando está a nivel facial, es periorificial, por ejemplo, alrededor de las fosas nasales, alrededor de la boca, pero la verdad es que podemos encontrarlo también en cualquier otra parte del cuerpo, brazos, piernas, el tronco, pero este es como un sitio bastante frecuente, ¿no? Miren ustedes aquí, vemos la presencia de las costras mielicéricas que son realmente muy evidentes en esta fotografía, ¿no? Como les decía, evolucionan rápidamente. Encontramos a nivel facial, como les explicaba, periorificial en especial, pero puede estar en otras partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan inclusive a nivel genital. Algo que hay que tener presente es que si nosotros nos encontramos ante individuos atópicos, o sea, tenemos ya el antecedente de un pacientito con dermatitis atópica, por ejemplo, entonces sospechar de que recuerden que el Staphylococcus aureus se encuentra colonizando a nivel de estos sitios, ¿verdad? Fosas nasales, inguinal, los decía perineal. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que sospechar especialmente de que podría estar como un contaminante, aunque es casi siempre, chicos, la verdad es que es así. Entonces, los llamados portadores asintomáticos, en este caso el Staphylococcus aureus, pero generalmente el impétigo es muy frecuente en los niños, pues generalmente a esta edad recién se están desarrollando, la verdad, el sistema inmune, ¿verdad? Como nosotros conocemos, pero también en casos de diabéticos y otros pacientes con ciertos grados de inmunosupresión. Miren ustedes aquí las costras mielicéricas, como en general siempre alrededor de estos orificios, ¿no? Naturales. Ahora, hay que tener bien claro, recuerden cuando hablábamos del impétigo como tal, correspondería a una lesión primaria, ¿verdad? Es decir, aparece por primera vez. Esta Kiara, pues recién entra. Bueno, entonces, pero a veces podemos encontrarlo como algo secundario. Entonces, en ese caso hablábamos de la impetiginización, como tenemos el caso aquí de esta criaturita. Este niño, de acuerdo a la fotografía que estoy viendo, yo veo que tiene un cuadro de una dermatitis atópica porque tiene respetado el triángulo de Filatov. Si ven ustedes, aquel que está conformado por los surcos nasogenianos, el espacio nasolabial y la punta nasal. Entonces, si ven ustedes cómo esto está respetado, el resto está afectado menos esto. Pues bien, entonces ese cuadro de fondo de la dermatitis atópica, probablemente por prurito, pues este cuadro se impetiginizó. Recuerden que yo les dije que es muy importante el reconocimiento de las dos patologías, porque si yo le doy tratamiento, por ejemplo, solo para el impétigo y no trato la dermatitis, pues esta va a continuar. Entonces no vamos a encontrar una solución adecuada. Entonces tenemos que sospechar de eso, por ejemplo en el caso facial y en niños con antecedentes.
A veces también vamos a encontrar el impétigo que es puramente por estreptococo, que es el llamado impétigo costroso. O sea, en este caso no se ve tan evidente las costras mielicéricas, sino que vemos como estas costras blanquecinas, que realmente si nosotros no tenemos una, que ahora parece que tienes dificultad con el internet. Bueno, sí, a veces hay estos Y problemas. doctora, buenas tardes. Ella está en sala de espera, dice que se la puede aceptar. Pero si la acabo de aceptar ahorita. Ahorita la acabo. Ah, ya le digo. Claro, estoy que acepto, admitir es aceptarme. Bueno, entonces el impétigo costroso que vemos que es como, da la impresión de que fueran escamas, pero realmente no, son costras como nosotros estamos viendo aquí, sino que son como más de tipo blanquecina, ¿no? Acá también tenemos, miren, otras lesiones probablemente mixtas, porque la verdad es que la mayoría son mixtas, como estamos viendo aquí, a veces sobre una patología de fondo. Entonces, lo que yo les decía, impetiginización. Por ejemplo, esta persona, esta mujer que tiene que ha tenido una erupción, pudo haber sido que tuvo un herpes zóster, por ejemplo, por lesiones de un solo lado y que luego se impetiginizaron. Eso es común, tener una patología de fondo, sobre todo eso cuando vemos en adultos. Aunque hay niños, por ejemplo, tienen ese problema también, sobre todo posterior a la varicela. Ya estudiaremos eso en su debido momento. Entonces, bien, asimismo, cuando nosotros vemos el tratamiento, las lesiones que son muy exuberantes, o sobre todo, la verdad es que nosotros hay que tener mucho cuidado cuando nosotros sospechamos que también está ahí el estreptococo, es porque hay cepas que son nefritógenas, no olvidarnos de eso. Entonces, a veces, por un tratamiento no adecuado, pudiéramos permitir de que si es la cepa nefritógena, que no la sabíamos, ¿verdad? Entonces, este paciente pueda desarrollar algún problema a nivel renal, una glomerulonefritis postestreptocócica, no lo olviden. Bueno, en todo caso, tenemos que podemos utilizar de igual manera la dicloxa, cefalexina, cefadroxilo, ya lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Asimismo, en caso de pacientitos que tengan alergia a algunos de los derivados de la penicilina o la penicilina como tal, se puede utilizar eritromicina, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, como rara vez nosotros podemos estar seguros de que un impétigo sea ocasionado solo por el estreptococo, si se dan cuenta que el tratamiento es igual, siempre dar tratamiento pensando de que allí puede estar sobreañadido el estafilococcus dorado. Eso es ponerlo. Por eso si ustedes se dan cuenta aquí, yo no le estoy poniendo penicilina, bencilpenicilina, porque en pocas ocasiones sería que esta bacteria esté sola, ¿no? Rara vez. Entonces es preferible darle algo que le vaya a dar a los dos, sino que no se olviden siempre la insistencia al familiar o al paciente que esté recibiendo el tratamiento de que por favor cumpla los días adecuados, ya saben que es de 7 a 10 días y la dosis adecuada de acuerdo a lo que tienen aquí su esquema. Y pues se puede añadir asimismo un tópico, de igual manera la mupirocina, ácido fusídico, la retapamulina y el nadifloxacino, como ya lo vimos en clase pasada, ¿no? Fíjense que a pesar de que, como les vuelvo a insistir, que ya estamos hablando de una infección en la cual estamos diciendo que es el estreptococo, pero como generalmente, como les vuelvo a insistir, es mixta, entonces les hago esa aclaración. Y ahora acá tenemos una patología que en general, esta sí es de predominio estreptocócico, ¿no? O sea, realmente en este caso nosotros vamos a encontrar como agente causal al estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes, como también se lo denomina. Entonces, importante, aunque a veces puede estar también contaminando el estafilococcus aureus, pero en este caso es típico, es el estreptococo. También se lo denomina impétigo ulcerado porque realmente se inicia como una lesión típica de un impétigo, no una lesión como una vesícula, ampolla que rápidamente se ulcera y se cubre de una costra. Pero en realidad algo que tenemos que tener presente es que estas son dolorosas, se localizan en general en las extremidades inferiores y siempre van a producir adenopatía regional. Y la gente, en este cuadro, generalmente nosotros lo vamos a ver como úlceras que van desde 1, 2 o hasta 3 centímetros de diámetro. Ya vamos a ver cómo son estas lesiones. Y predominan, miren, así mismo pacientes desnutridos, diabéticos o inmunodeprimidos.
Miren ustedes, aquí tenemos, realmente cuando está la lesión, en realidad vemos una costra, pero que es una costra bien adherida, una costra seca, que al momento que la desprendemos va a dar lugar a la presencia de una úlcera. Algo importante es la presencia de unos bordes que realmente son bien delimitados. Algo importante también es que la costra suele tener también una coloración amarillenta, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Aquí, si ven aquí donde yo estoy con el cursor. Entonces, algo importante, como les decía, por eso se llama impétigo profundo o el impétigo ulcerado, porque realmente es de mayor tamaño, y si bien el impétigo, tanto por estafilococo o por estreptococo, es superficial, es decir, una vez que se cura puede quedar una mancha pues, temporal y luego involuciona, mientras que este tipo de lesión es profunda, porque realmente ya pasa hasta la dermis. Recuerden que todo lo que se pasa a la unión dermoepidérmica van a quedar cicatrices, eso es importante. Entonces, miren ustedes aquí en este esquema, si ven, bueno, generalmente, como les decía, afecta a las extremidades inferiores, aunque podríamos encontrarla en otras partes del cuerpo también. Pero este es el sitio generalmente frecuente. Miren ustedes, de acuerdo al esquema, si ven aquí, pues vemos que ha atravesado la dermis, ¿no? Aquí está el límite entre la epidermis y la dermis, acá lo pasó. Por ende, siempre va a quedar cicatriz cuando haya la resolución del cuadro. Miren ustedes, como les decía, casi siempre en extremidades inferiores. El predominio puede ser adultos, niños, no tiene predominio, mientras que el impétigo es más frecuente en niños, ya el ectima lo vemos más bien en adultos. Miren ustedes lo que les decía, ¿no? La costra con un tono amarillento, a su vez, los bordes son bien delimitados, bien definidos, y esto causa dolor. Esto es importante, ¿no? Pueden ser múltiples, rara vez pueden ser únicas, pero generalmente son múltiples las lesiones del ectima. Si ven ustedes cómo se va formando una costra amarillenta, los bordes eritematosos, y es doloroso. Aquí también vemos cómo se está formando esta costra como un poco amarillenta, los bordes bien definidos, sobrelevados, eso es importante, y eritematoso. Entonces, esto es importante, siempre va a haber linfangitis y una linfadenitis o adenopatía, como también se lo conoce, de tipo regional, ¿no? Y siempre, miren ustedes aquí, cuando cura, va a dejar una cicatriz, eso sí va a quedar siempre. ¿Qué diagnósticos diferenciales nosotros vamos a encontrar? Entonces tenemos aquí, en primer lugar, al ectima por pseudomonas, ¿no? El ectima por pseudomonas, en la cual nosotros vemos es una costra, aquí, bueno, realmente en el fondo hay una úlcera, pero la costra es aquí una costra oscura, una costra hemática. Entonces, esto es importante. Recordar que en general las infecciones por pseudomonas, asimismo lo encontramos en pacientes inmunodeprimidos. Otra lesión ulcerosa que nosotros tenemos que diferenciar. Es importante, chicos, los diagnósticos diferenciales en dermatología. Si ustedes se están dando cuenta, las lesiones realmente se parecen, son bastante parecidas, pero bueno, así mismo es. A veces la experiencia, el ojo clínico, estar siempre viendo y viendo es lo que a uno le hace realmente rápidamente sospechar. Aquí tenemos el pioderma gangrenoso, que en realidad no se trata más que de una lesión de tipo vasculitis. O sea, es una inflamación de los vasos y se produce por una enfermedad de tipo inmunológica a distancia. Por ejemplo, se habla que se presenta con frecuencia en personas con cáncer, por ejemplo, cáncer gástrico, cáncer de colon, un cáncer de útero. Entonces se producen este tipo de lesiones a distancia. Estas úlceras con el borde, si ustedes se fijan aquí, un borde sobrelevado también, violáceo. Estas úlceras pueden alcanzar grandes tamaños. Pueden ser asimismo únicas o múltiples. Entonces, este es un diagnóstico diferencial muy importante. Acá tenemos la sífilis ulcerativa, o sea, en este caso no el chancro que ya, bueno, ya lo estudiaremos en su momento. El chancro realmente pues es una úlcera que se produce generalmente a nivel genital o a nivel oral, que es el sitio donde hubo la inoculación justamente ahí de la espiroqueta, pero en este caso nos estamos refiriendo es a lesiones ulcerativas por los gomas sifilíticos, ¿no? Ya lo estudiaremos en su momento, ¿no?
Entonces son lesiones que hay el antecedente, acuérdense siempre la historia clínica, el antecedente que el paciente tuvo ahí un nódulo que se inflamó, se reblandeció, se inflamó y luego pues se produjo el drenaje de un material necrótico y purulento y luego dio lugar a esta cicatriz, a estas úlceras. Entonces, esto es característico de las úlceras por los gomas sifilíticos, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Sospecha, ¿no? Realmente dentro de los exámenes que nosotros tendríamos que pedirle a un paciente con estas características sería, por ejemplo, un BDRL, ¿no? O sea, unas pruebas no treponémicas, pero que son de sospecha nada más, ¿no? Eso es importante. Bueno, estamos viendo diagnósticos diferenciales posibles. También tenemos a la leishmaniasis. Miren ustedes también una lesión con una costra adherida, también tiene bordes, como ustedes están viendo, bien definidos, sobreelevados. Entonces, ahí viene el antecedente, ¿no? La leishmaniasis, por ejemplo, suponiendo, dependiendo de dónde vivan, ¿no? Pero si viven en una zona, o ustedes están trabajando, mejor dicho, en una zona donde el paciente dice que vive también en esa área, o estuvo de viaje, se acuerdan que hablábamos si ha viajado, entonces toda una zona, digamos que, por ejemplo, en nuestro país, la zona del oriente, algún lugar donde son en la zona alta de Manabí, la provincia de Santo Domingo, entonces son sitios donde generalmente hay leishmaniasis, ciertas áreas de la sierra. Entonces, a eso nosotros tendríamos que agregarle la pregunta, ¿no? Si recuerda cuándo se inició, cómo se inició, si se acuerdan de eso, que hay el antecedente, el paciente refiere que antes de que se le produzca la lesión, sufrió ahí una picadura que le recordó como si le hubiera caído una gota de aceite hirviendo. Es algo característico, es el momento que se produce la picadura por la luxomía. Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Bueno, ahí viene la historia clínica, exámenes sobreañadidos que uno tiene que pedir, ¿no? Y ahora vamos a ver otra dermatosis, asimismo de tipo que es ocasionada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y es la erisipela. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes ya habremos visto alguna vez un paciente con erisipela, y esa es una dermatosis de las más frecuentes que hemos visto y que ustedes van a ver, y que tienen que darle a ustedes el tratamiento adecuado. Entonces, en este caso, la erisipela se trata de una placa edematosa. Recuerden que siempre hablamos de placa, está sobreelevada, con bordes bien delimitados, eritematosa, de un color rojo brillante, que en general se va a localizar en las extremidades inferiores. Ojo, pero también podemos encontrarlo a nivel facial, es el segundo sitio donde mayor afectación, inclusive en un brazo, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar la superficie también con presencia de ampollas, como estamos viendo aquí. Y lo que sucede es lo siguiente. La erisipela, en realidad, hay una inflamación y un edema en las capas, en las partes de la dermis superficial. Y obviamente está tan edematosa que empuja a la epidermis, y esta también se va a producir como con una tensión, por eso es una placa, está sobreelevada. Nosotros podríamos, si pudiéramos tocarle la pierna de esta persona, fácilmente podemos delimitar la enfermedad, donde está la infección, la enfermedad, perdón. Se acompaña de malestar general, fiebre, escalofrío, adenopatía, eso es muy importante, es típico de esta patología. Entonces, lo que va a llamar la atención es justamente que luego de unos días, cuando pasa el cuadro clínico, se va a producir una descamación, que ya la vamos a ver. Aquí importante es que debemos nosotros determinar en general la puerta de entrada del estreptococo. Puede ser, por ejemplo, por medio de una picadura, de una lastimadura con algún objeto, con ortopunzante. A veces la gente en la zona rural o en el jardín se lastiman con alguna planta, algún objeto de estos que yo les digo, con puntas. Entonces, pero realmente uno de los factores que suele ocasionar las erisipelas, y sobre todo cuando es recidivante, son las tiñas de los pies, las llamadas tiñas pedis, que ya las estudiaremos en su momento. En este caso nosotros vamos a encontrar la presencia de fisuras o de grietas a nivel justamente de los espacios interdigitales. Este es un paciente con un cuadro sumamente severo, ¿no? Pero en otras ocasiones lo vemos simplemente como una pequeña grieta a este nivel, o en la cara plantar. Entonces, ¿por qué es importante nosotros determinar? Porque esa es la puerta de entrada para el estreptococo.
Si nosotros no le decimos al paciente, déjeme ver sus pies, con respeto y con educación, nosotros tenemos que pedirle las cosas a los pacientes, no de esa manera. Permítame verle sus pies, porque el paciente pues le va muchas veces, a lo mejor está acostumbrado a estar ahí con su hongo ahí, que no le da mucha importancia, a veces se hacen tratamientos caseros, pero va a la consulta probablemente sí por la erisipela, porque tiene el malestar. Pero si nosotros no investigamos que tiene una tiña pedis, otra vez va a entrar por ahí la bacteria y va a producir la erisipela recidivante, que ya veremos una consecuencia que suele tener. Como les decía, miren, en ocasiones la erisipela también puede afectar, como están viendo aquí, a nivel facial. O sea, miren ustedes la cara de esta persona, así mismo vemos la placa edematosa, eritematosa, roja, caliente, obviamente, porque hay una vasodilatación, y en este caso, pues, y dolorosa, ¿no? Eso es importante. Acá vemos también la cara de esta mujer, miren ustedes cómo se le ve el edema que tiene en esta zona, ¿no? Una placa realmente eritematosa. Puede estar a nivel de la pierna, no es muy frecuente en niños, es más frecuente en los adultos, pero en algunas ocasiones nosotros podemos ver, como vemos aquí toda la pierna de esta criatura que está pues edematosa y están formándose ampollas aquí. Es por la tensión que les decía. Pero miren ustedes, en otras ocasiones vemos aquí que ya se produce la descamación. Este es un término que suele estar, lo van a encontrar ustedes en mucha literatura, que dice la erisipela pela. Efectivamente, lo que pasa es que luego de que pasa, ya está en involución la patología, se produce una disminución del edema. Al haber la disminución del edema, entonces se va a producir esta descamación que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Es importante reconocer eso. Acá también vemos en esta persona, miren ustedes cómo ya se está descamando. La erisipela suele ser unilateral, pero en algunas ocasiones puede ser bilateral. Lo importante que nosotros podemos ver es la presencia siempre de placas. Perdón, chicos, que parece que me están llamando de la... Bueno, entonces continuamos. Lo que les decía, en general, siempre recordar que en erisipela son placas, ¿no? Entonces, bueno, y siempre en lo que ya está en involución, miren ustedes cómo se está ya descamando, lo que, como dicen ellos, está pelándose. Y luego que les explicaba que si nosotros no determinamos que hay en la puerta de entrada, en el caso de las erisipelas en las extremidades inferiores, una de las consecuencias que suelen presentarse es la elefantiasis verrucosa nostra. En realidad, bueno, esta es una patología que la estudian los cirujanos vasculares y que tiene múltiples causas, ¿no? Pero una de esas causas es la erisipela, una de ellas, las erisipelas recidivantes. Ustedes saben que a la larga esto en realidad se produce en una obstrucción a nivel de la linfa, entonces puede producir este tipo de cuadro así, pero una de las causas suele ser las erisipelas recidivantes, entonces tenerlo presente, ¿no? Ahora bien, vamos a ver los diagnósticos diferenciales de la erisipela. Entonces, en el caso que de repente se encuentran con una erisipela bilateral, que como les decía no es muy frecuente, un diagnóstico diferencial pues es el eritema nodoso. Entonces el eritema nodoso ya lo vimos, recuerdan ustedes cuando hablamos de las nudosidades, cuando hablamos de la en semiología. Entonces, en ese caso, pues nosotros vamos a palpar lesiones nodulares, como les decía, con mucho cuidado porque es doloroso. El eritema nodoso causa dolor, es muy sensible, o sea, en realidad la persona toca la piel del enfermo, en este caso, y se van a palpar nódulos, pero tiene la persona dolor, o sea, con mucho cuidado.
Esto pues así es algo tipo crónico, lo mantienen muchas veces años, o sea, eso es importante reconocerlo, mientras que la erisipela es una patología de tipo aguda, eso es importante. Obviamente en este caso no hay ni fiebre ni escalofrío, es diferente, o sea, no es algo de tipo infeccioso. Esto es aquí algo de tipo inflamatorio. Se puede observar en pacientes con tuberculosis, en pacientes con Hansen y en ciertos casos de mujeres que toman anticonceptivos, o sea, tienen una hiperreacción, justamente una reacción a ciertos anticonceptivos. También se podría dar en un diagnóstico diferencial con las llamadas vasculitis. En este caso, pues por una alteración en las paredes de los vasos sanguíneos, en las extremidades inferiores donde son frecuentes, y vemos grandes áreas de eritema que pueden estar asimismo calientes, puede haber cierto grado de sensibilidad, pero no hay malestar general en cuanto a fiebre y escalofrío. Y algo típico que se suele acompañar es de púrpura, como nosotros estamos viendo aquí. Recuerdan cuando hablábamos de púrpura, en la cual hay extravasación de eritrocitos, si se recuerdan de eso, ¿no? Entonces, por ese motivo es que ustedes tienen que tener presente también a estas vasculitis. Recuerden, no hay ese tipo de sintomatología de infección. De repente también a nivel facial se van a topar con un cuadro de esto, como lo que están viendo, un cuadro de un severo, de un herpes zóster, en la cual ha habido de repente inclusive hasta como está aquí demostrándose con una impetigización. Pero yo se lo traigo a colación es con el edema, si ven ustedes cómo tiene edematizados los párpados, si se dan cuenta un fondo eritematoso. Entonces esto entra como un diagnóstico diferencial, pero ustedes saben muy bien que nosotros tenemos que tener presente la historia clínica. El zóster, que ya lo estudiaremos también en su momento, es un cuadro muy doloroso. Eso es importante, es doloroso y ya lo estudiaremos, como les decía en el momento, pero siempre hay el dolor aunque no haya erupción. Pero hay casos en como se ven así como el que estamos viendo y también ya vimos que a la erisipela se le pueden formar incluso ampollas y por tratamientos inadecuados se puede provocar impediginización. Entonces siempre preguntar, no olviden la historia clínica, preguntar, no pierden nada. Luego tenemos, miren ustedes, esta reacción del llamado angioedema. El angioedema, bueno, una reacción alérgica, como nosotros conocemos muy bien, a múltiples factores, a muchos antígenos. Algo importante, bueno, se ve edematizada en este caso toda la cara, inclusive los labios, y importante es que el angioedema se suele acompañar también con edema a nivel de la laringe, ¿no? Entonces estas personas suelen tener dificultad respiratoria. Por otra parte, pues no hay sintomatología general de tipo infeccioso, o sea, no hay fiebre, no hay escalofrío, pero tienen más bien esta dificultad respiratoria. La aparición asimismo súbita, esto nos hace sospechar. Otro diagnóstico diferencial muy importante vendría a ser, por ejemplo, a nivel facial o a nivel de distintas partes, puede ser a nivel de la pierna también, por ejemplo, las dermatitis alérgicas de contacto, que en este caso, ya como les explicaba, siempre, pues como lo dice su nombre, es por contacto con alguna sustancia que pueda desembocar en alergia, por ejemplo, digamos, puede ser por un cosmético, sean mujeres u hombres, entonces saben, todos usamos cosméticos de cualquier tipo, así sea jabón de lavarse la cara, puede ocasionar una dermatitis en una persona sensible. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues eritema, hay ardor, hay prurito, pero no va a haber sintomatología infecciosa, o sea, no hay ni fiebre ni escalofrío, eso es importante. Al involucionar puede haber asimismo descamación, pero eso no nos está indicando de que haya habido una erisipela, no, sino que es simplemente porque empieza esto a descamarse por el proceso de curación. Siempre preguntar en los antecedentes si estuvo utilizando algún cosmético, algún jabón nuevo, mucho de protector solar. Yo digo, cualquier producto, la loción de afeitar, en el caso de los hombres, puede provocar este tipo de reacciones. Entonces, la historia clínica nos va a ayudar un montón. Y por último tenemos a las tromboflebitis, que asimismo ya sabemos que es un cuadro pues severo, doloroso. En este caso no hay fiebre ni malestar general, sino que de ese tipo de escalofrío, sino que es el dolor agudo. Vemos realmente el gran eritema que hay en de la extremidad y con la emergencia que corresponde. Sabemos que está formándose, se ha formado un trombo o un coágulo y que con las consecuencias que pudiera tener, ¿no? Constituyen verdaderas emergencias, ¿no?
Ahora vamos a ver otra patología, asimismo, de predominio por estreptococo, pero hay ciertos casos que pudiera ser el estafilococo e inclusive por otras bacterias. Entonces, es la llamada celulitis, que yo siempre me gusta aclararles porque lamentablemente el término celulitis, pues al menos el sexo femenino lo conoce como a la lipodistrofia ginecoide, que es esa piel de naranja que se suele formar en los muslos, en los glúteos, a veces brazos y hasta abdomen, en ciertas personas de predominio del sexo femenino, que por cierto no es algo cosmético, es una enfermedad, es un problema realmente de sí. Pues, lamentablemente la gente se va al spa para que le ayuden con la celulitis, pero realmente es un problema realmente de mala circulación, realmente deberían ir a un vascular, por ejemplo. En todo caso, la celulitis que nosotros nos vamos a referir es a una inflamación ya de tipo bacteriano y que es más profunda que la erisipela. Miren ustedes, ya vamos adentrándonos a mayor profundidad. Entonces, en este caso, va a afectar inclusive al tejido celular subcutáneo. Por eso es que cuando nosotros estamos ante una celulitis, nosotros no vamos a ver bien claramente la delimitación, como en el caso de la erisipela, que ahí sí lo podíamos ver la placa, ¿verdad? Lo que yo decía, yo la palpo, yo sé que ahí estoy. Acá lo que vemos, un área así mismo dolorosa, algunos estudios dicen que es muy dolorosa, otros investigadores no tan dolorosa. Bueno, los cuadros que yo he visto son dolorosos, ¿no? No al grado de una hipersensibilidad extrema, pero sí es dolorosa. Pero en todo caso, lo que no es bien delimitada. O sea, ya vamos a ver esto a nivel con unas fotografías. Asimismo, como en las patologías, existen factores, en toda patología dermatológica y cualquier enfermedad, hay factores que predisponen justamente al desarrollo de esta celulitis. Entonces, dentro de esta tenemos, miren ustedes, traumatismos ocasionados por cualquier causa, puede ser inclusive picaduras de insectos, mordeduras de algún animal, una tiña, miren ustedes, lo que yo les hablaba de la tiña pedis, por ejemplo, acá también, prurito, o sea, una persona se rasca y genera una solución de continuidad en la piel y por ende por ahí penetra una bacteria. Recuerden ustedes que tanto el estafilo como el estreptococo son bacterias de la flora transitoria, no es residente. Entonces, no todo el que se rasca o se lastima se le va a producir una contaminación, pero si justamente dio la casualidad que hubo la posibilidad de tener contacto con esta bacteria, entró como flora transitoria, vio la puerta de entrada y aprovechan. Entonces, eso es importante. También se observa en casos de cirugías recientes, ¿no? Entonces, algún procedimiento quirúrgico del tema que sea, del tipo que sea, pues puede ocasionar la entrada de la bacteria y ocasionar un cuadro ya en este caso difícil. Eczemas, o sea, las dermatitis de contacto, dermatitis atópica, cualquier tipo de irritación. Quemaduras, miren ustedes, o sea, ya vemos todos los factores que pudieran ser predisponentes para el desarrollo de este tipo de enfermedad. Miren ustedes aquí, como yo les decía, bueno, aquí se pone placa, pero es como para poder describirla, pero en realidad lo que nosotros vemos como un gran área eritematosa, que más bien por eso, si ustedes se dan cuenta, se le ha demarcado aquí con un marcador, justamente, valga la redundancia, para poder delimitarla, para poder saber dónde estamos. O sea, es como para demostrar de que no está fácilmente delimitada como lo es la erisipela. Igual es brillante, roja, dolorosa, algunos muy dolorosa, pero otros que dolorosa en forma no tan intensa. Asimismo puede estar afectándose a nivel facial. Y esto es muy importante, chicos. Cuando ustedes tengan una celulitis a nivel facial, y especialmente que sea en menores de 5 años o en pacientes inmunodeprimidos, ustedes no sospechen en ese caso de como primera bacteria al estreptococo, sino por lo contrario, sospechar de la Haemophilus influenzae. Entonces ya veremos que justamente por eso se acostumbra a vacunar a los menores de 5 años contra la Haemophilus influenzae. Entonces eso le deben haber enseñado, no sé si en neumología o pediatría seguramente, porque esta vacuna se la ponen justamente a los menores de 5 años por el predominio de la neumonía por Haemophilus. Entonces, obviamente, pues puede provocar cuadros también a este nivel, una celulitis, pero a nivel centrofacial y en este tipo de pacientitos. Miren ustedes, justamente, como decía, la celulitis es ya a nivel de la dermis y
sobre todo a nivel profundo, la hipodermis, o sea, el tejido celular subcutáneo, mal delimitada, como estamos viendo aquí, los límites son imprecisos, el eritema, bueno, discreto o ausente, hay pacientes que no se les nota tanto, pero siempre hay eritema. Esto es interesante, que los bordes, como les decía, no es sobrelevado, sino que prácticamente es como nosotros lo tenemos allí sobre la piel directamente, ¿no? No tan delimitado como la erisipela. El dolor al tacto, que puede estar moderado o ausente, salvo en una evolución de esa fascitis, pero generalmente sí hay el dolor, como les decía. El inicio es más lento, es más progresivo, mientras que en la erisipela es brusco, como les decía, este es menos agudo, ¿no? Y pues síntomas generales que siempre están presentes. Recuerden ustedes que es una patología de tipo ya sistémica. Aquí tenemos, miren cómo le han demarcado, asimismo este paciente con una tinta, con un marcador para poder delimitar dónde están las lesiones, ¿no? Entonces es importante lo que les pongo aquí. En menores de 5 años e inmunodeprimidos, sospechar en el Haemophilus influenzae. ¿Y por qué es importante? Para dar el tratamiento adecuado. Ya veremos qué tratamiento se puede dar para el hemófilo. Entonces, asimismo, miren ustedes, dentro de los diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a ver, tenemos igual al angioedema, asimismo igual como vimos en la erisipela, esta también entra en el diagnóstico diferencial. Miren ustedes, no hay sintomatología, realmente hoy el edema que se les produce todo a nivel de inclusive los labios, los ojos, pero a nivel también tienen problemas a nivel, como les decían, de la laringe, por lo menos el paciente a veces siento mucha tos, o sea, siento que algo me pica la garganta que no puedo, me molesta, y tose porque realmente hay una hiperreactividad de las vías aéreas. Asimismo, la tromboflebitis, como estamos viendo aquí, que se ven áreas eritematosas. Recordar que la tromboflebitis también es muy dolorosa, entonces esto es, la instalación también es aguda, la tromboflebitis. Entonces esto hay que tener bastante cuidado, por lo que significa que hay que llevar a un paciente a una unidad de cuidados intensivos. Pero no hay ese malestar general, no hay fiebre, escalofríos, que sí las hay en la erisipela y en la celulitis. Luego tenemos, miren, otra patología, asimismo ocasionada por el estreptococo, y viene a ser la linfangitis. Entonces, como su nombre lo está indicando, pues una inflamación de cordones linfáticos, ¿no? O sea, todo lo que es el sistema linfático, los vasos. Entonces, algo interesante con esto es cómo vamos a verle un trayecto lineal, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos en semiología de la piel como el patrón de la lesión, el patrón de disposición, que sería lineal, como estamos viéndolo aquí? Porque obviamente es un vaso, pues entonces el vaso va a ser como una línea. Entonces, y lo vamos a ver desde dónde se origina justamente la puerta de entrada. Por ejemplo, aquí, miren ustedes en este esquema, que es un dibujito, pues, ¿no? Dice que aquí está la lesión principal, y miren cómo se va extendiendo, ¿no? Hacia arriba. Entonces sigue el trayecto y va a producir adenopatía. Justamente todas estas infecciones producen adenopatía, pero con más razón una linfadenitis, porque va a drenar directamente al ganglio. Entonces va a producir linfadenopatía. Puede ser pues, a nivel axilar o a nivel justamente del cuello, por ejemplo, en este caso. Siempre de acuerdo a donde esté la lesión original. Miren acá igual en este caso en la mano, tiene por aquí la puerta de entrada, se ve edematoso, eritematoso, y miren ustedes cómo sigue este cordón, ¿no? ¿Sí? Es como una línea, ¿no? Hasta donde llegue, precisamente hasta el ganglio linfático más próximo. Igual acá en este caso, en este hombre, miren ustedes el trayecto lineal. Por aquí debe estar la puerta de entrada, la lesión que dio origen a esta infección, y miren ustedes cómo sigue el trayecto en línea, ¿sí? Entonces eso es interesante para que lo reconozcamos. Y luego vamos a tener en cambio a una patología que es bastante difícil, una patología realmente severa, no frecuente afortunadamente, que es la fascitis necrotizante. Entonces esta fascitis necrotizante, como está diciendo su nombre aquí, es una infección inflamatoria pues realmente rápidamente progresiva, realmente es de la afectación de la fascia, hay una necrosis secundaria de los tejidos subcutáneos. Entonces, a esta también se la conoce, a la fascitis necrotizante, como la gangrena estreptocócica. Esto es importante recordarlo.
También se la conoce como gangrena hemolítica, úlcera de Meyer's, la fascitis supurativa. Ya se han dado cuenta que en dermatología algunas de estas dermatosis o enfermedades tienen muchos nombres, ¿no? Como digo aquí, es una infección sumamente grave y realmente pues, puede llevar a un síndrome de coagulación intravascular diseminada y por supuesto a la muerte. Algo importante es que solamente un 20% de las veces de la fascitis necrotizante es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Eso es importante. Es decir, que es una patología de etiología polimicrobiana, es decir, que puede ser ocasionada por algunas bacterias a la vez inclusive, ¿no? Y solamente pura como tal, el estreptococo puede ser hasta un 20%. Sin embargo, siempre es grave. Importante hacer un diagnóstico temprano porque, como yo les decía, para evitar el síndrome de la coagulación intravascular diseminada y pues falla multiorgánica y la muerte. Algo que llama la atención y que a uno le hace sospechar es el edema o la induración que suele haber a nosotros lo que tenemos al paciente ahí, más allá del sitio del eritema. Y también importante es que el dolor que el paciente refiere es como más exagerado de lo que aparentemente debería ser. Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué grita? O sea, si realmente parecería que no fuera nada tan intenso, pero realmente sí, porque el problema no se lo ve desde afuera, sino que es por dentro, realmente es muy severo por dentro. Entonces, en algunos casos puede haber crepitación, anestesia, y bueno, los antecedentes importantes muchas veces de que hay de una cirugía, puede ser, a veces también se habla hasta de un trauma. Un simple trauma puede ocasionar esta fascitis necrotizante. Como les decía esto, bueno, ya saben que esto es una idea de cuidados intensivos, sino que para que conozcan que también el estreptococo puede ocasionar este tipo de cuadros. A veces ya se ven con este tipo de lesiones, miren ustedes la necrosis, que nos está traduciendo que muerte del tejido. Miren ustedes acá cómo se puede producir este tipo de lesiones. Pero digo, a veces solamente, sea de las pocas veces que yo he visto en realidad este cuadro, he visto que hay un eritema y como les decía, y la induración y luego es el dolor, que realmente es intenso. El paciente grita cuando uno le está tocando, entonces eso lo hace sospechar a uno, bueno, entonces, y la evolución obviamente de esto es muy rápida, ¿no? Bueno, ya saben, esto como les decía, es para de tratamiento a nivel de cuidado intensivo. Algo importante que dentro de este grupo está la llamada gangrena de Fournier, que ustedes saben que es una gangrena fulminante de los genitales, también se la denomina así, o perianal, pero el caso es que esta gangrena pues se la denomina como alguna patología independiente, aunque muchas veces también está implicada por el estreptococo beta-hemolítico, pero siempre también es polimicrobiana, sino que se la considera como una entidad independiente de la fascitis, aunque es una fascitis necrotizante, pero es por la localización, porque es a ese nivel, a nivel genital. A veces ya la estudiaremos también cuando estudiemos en su debido momento el herpes, ¿no? Entonces, un herpes pudiera también conducir a una gangrena de Fournier, bueno, por una contaminación. Bueno, entonces estas sí, como son patologías que nosotros las reconocemos como más estreptocócicas, ¿verdad? Estreptocócicas puras, aquí el tratamiento de elección afortunadamente sigue siendo la penicilina benzatínica. Esto es importante, chicos. Adultos, porque como en general la patología es más frecuente en adultos, nosotros vamos a utilizar tanto en erisipela, tanto en la celulitis e inclusive también en el ectima. Entonces, la penicilina benzatínicas. En adultos, 2.400.000 unidades, una dosis semanal por 3 semanas. Es suficiente. Y en niños, esto se está establecido estos rangos de 6 a 12 años, 1.200.000 y menores de 6 años, 600.000 unidades. Obviamente, si no son alérgicos a la penicilina, ¿no? Es lo ideal. A mí me encanta porque francamente me aseguro ya con inyección y la gente lo cumple, ¿no? Eso sí, pero cuando me toca dar medicinas de tomar, ahí es que uno tiene que estar cuidado, mira, hasta explicarles con detalle a los pacientes para que comprendan. Eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. En el caso del estreptococo, siempre completar los 10 días. Recuerdan que yo les decía hace unos días de que pues cada vez se está preconizando más de que si
ciertos antibióticos se pueden dar dosis de 5 días o máximo 7 días, pero con el estreptococo es necesario completar los 10 días ante la posibilidad, como les decía, de que las personas no estén haciendo el tratamiento adecuado y sobre todo porque pudiéramos tener alguna cepa de estas más resistentes. Clindamicina, tenemos que, asimismo, entre los que son alérgicos a la penicilina, a una dosis de 300 miligramos 2 veces al día durante 10 días. Miren ustedes, recordar que la clindamicina puede provocar una diarrea, colitis pseudomembranosa, a veces depende de la dosis. Imagínense que hasta con la clindamicina tópica se habla que puede provocar una colitis pseudomembranosa. Pero bueno, generalmente yo nunca he visto ni con tópica ni con esta dosis en tratamientos para la erisipela, pero se los digo solamente para que ustedes conozcan. En el caso de los niños, pues asimismo la eritromicina, una dosis de 50 miligramos por kilo día, repartido 4 dosis siempre durante 10 días. En el caso de una erisipela, se deben poner fomentos fríos, ¿no? Porque lo que en general se dice es que uno no debería dar un antiinflamatorio, porque el antiinflamatorio lo que va a hacer es que permitiría la diseminación, en este caso de la infección, que está localizada en ese caso nada más en la extremidad, por ejemplo, ¿no? Pero, y el edema, la inflamación, lo que hacen es localizar a la infección. Pero en todo caso, dependiendo del grado de edema, del grado de la inflamación que tenga el paciente muy exagerada, pudiéramos dar algún antiinflamatorio, ¿no? Sí, y a tolerancia del paciente, obviamente. Aquí les explicaba respecto a la de la celulitis. Cuando ustedes sospechen, porque es igual, erisipela y celulitis es el mismo tratamiento, pero con el caso de la celulitis facial, que yo les decía, en el cual ustedes están sospechando por la localización, por el tipo de paciente, menor de 5 años o un inmunodeprimido, sospechar que es Haemophilus influenzae. Entonces, en este caso, se puede dar la cefuroxima, una dosis de 10 miligramos por kilo día, en 2 veces al día. Recuerden igual los 10 días. Y si no, pues no tienen acceso a la cefuroxima, pueden utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico, que esta, pues ya les decía que si hay a nivel público, que es su sitio donde ustedes van a trabajar. Entonces, 40 miligramos siempre de acuerdo a la dosis de la amoxi. Miren ustedes, acuérdense que es por la amoxi. 40 miligramos por kilo día. Si es la variedad DUO, recuerden que les decía que es la forma reforzada, que tiene más reforzamiento del ácido clavulánico, entonces esa la damos 2 veces al día. Pero si es la forma simple, la repartimos 3 veces al día, o sea, cada 8 horas, ¿no? No olvidar eso. Recuerden que la amoxicilina también es de indicación en el caso que es la erisipela y en la celulitis total, como, porque le da al estreptococo y al estafilococo, dándolo en esa dosis adecuada. Ahora vamos a ver otras infecciones que son ocasionadas asimismo por esta bacteria, por el estreptococo. Y tenemos, miren, a la dactilitis estreptocócica. Como su nombre lo está indicando, es una afectación a nivel de los dedos. En este caso, miren, vamos a ver la presencia de ampollas dolorosas a nivel de los dedos. Esto es lo que llama la atención. Entonces hay un área de edema, eritema y estas ampollas. Entonces, en dedos, ustedes no piensen en estafilo, sino que más bien piensen ahí en estreptococo. Es que la ampolla se produce más que nada, no es por ruptura específica, como en el caso de que es por el estafilococo, que es por la ruptura de los desmosomas a causa de antígenos, ¿verdad? Como hablábamos el otro día en el síndrome de las 4S, cuando hablábamos en el caso también del impétigo ampolloso. En este caso es por el edema. Entonces se produce tanto edema que hay esta formación de ampollas, ¿no? Pero es por el edema, no por alguna reacción antigénica específica. También tenemos, miren acá, otra infección asimismo que es ocasionada por el estreptococo y que a veces se la confunde bastante, y es llamado intertrigo estreptocócico. En este caso, miren aquí, hay afectación del fondo del pliegue. Si ven ustedes como el fondo del pliegue está eritematoso, puede haber una ligera descamación, y algo que le llama la atención, porque es en lactantes, obviamente, que la mamá va a la consulta o la persona que lo cuida al bebé y le va a decir que tiene mucha sensibilidad en esta parte del pacientito. O sea, dice la señora, cuando yo lo estoy haciendo, le estoy cambiando el pañal, doctora, llora mucho cuando le toco esta zona. Entonces nos está indicando que tiene mucha hipersensibilidad. Es algo que lo caracteriza, ¿no?
Entonces el intertrigo estreptocócico, miren ustedes, y que a veces lamentablemente pasa mal diagnosticado, lo confunden con dermatitis seborreica, lo confunden con una pañalitis, con una alergia, y nada que ver con hongos. O sea, he visto pacientes que llegan con todo tipo de tratamientos inadecuados porque no se acordaban de que había el intertrigo estreptocócico. Entonces ustedes recuerden, lactantes, o sea, niñitos que todavía usan pañal, se pueden provocar estas lesiones como están viendo aquí, la sensibilidad que les menciona la mamá, entonces ya ustedes sospechen en estreptococo. Otra patología, asimismo, que no tan frecuente, pero que es ocasionada por el estreptococo, tenemos al eritema en calzón, también denominado así, o eritema perineal, porque como ustedes se dan cuenta, se ve como se produce una lesión autolimitada de enrojecimiento a nivel del glúteo, o sea, como si tuviera un calzón aquí, ¿no? Pero es autolimitado, realmente no hay mayor sintomatología. Miren ustedes acá, en cambio tenemos otra patología, asimismo ocasionada por bacterias, en este caso a nivel del talón, miren ustedes, o sea, a nivel plantar en realidad. Ya la vamos a ver también en otras partes de la planta de los pies, que es la queratolisis plantar punctata. Entonces, esta queratolisis plantar punctata se va a demostrar clínicamente como lesiones socavadas, como ustedes están viendo aquí, sí, que dan la imagen como en queso suizo. Algunos de ustedes conocen cómo es el queso suizo, que tiene como puros, como pozos, ¿verdad? Como poseados. Entonces es lo mismo, pero es algo que se presenta en este caso por el Corynebacterium minutissimum, en este caso a nivel plantar, y se observa en pacientes que tienen hiperhidrosis, o sea, personas que les sudan los pies, que les sudan mucho. O sea, generalmente se ve, no hay muy buen aseo, ¿no? Pues llama la atención muchísimo justamente es que cuando el paciente se saca los zapatos para nosotros observarlo, huele muy desagradable esto, ¿no? Porque lo que sucede es que estas bacterias lo que hacen es que fermentan el sudor. Entonces, el sudor como tal no tiene por qué oler a nada. Es agua, electrolitos, algunas sales, ¿no? Pero realmente no tiene olor en realidad. En este caso sí se produce ese olor, pero es porque las bacterias lo fermentan, ese tipo de bacterias. La misma bacteria, el Corynebacterium minutissimum, puede provocar cuadros, miren ustedes aquí, a nivel axilar, en pliegues, o sea, o a nivel, en este caso inguinal, en un glúteo, como estos parches que ustedes están viendo aquí, un poco pardos, o sea, ligeramente descamativos, que si nosotros, bueno, lo pudiéramos ver de cerquita, le vamos a ver una ligera descamación. Recuerden ustedes que cuando están en áreas de pliegues, y como son áreas generalmente húmedas, no vamos a ver nunca una descamación muy marcada. ¿Por qué? Porque justamente a ese nivel la humedad no va a provocar descamación como cuando es en áreas de superficies externas, que son secas. Entonces, bien, esto es importante, recuerden que era la que yo les decía que cuando lo vemos con la luz de Wood se va a ver esa fluorescencia de rojo coral, si se acuerdan, ¿no? Miren acá, por ejemplo, se puede ver a nivel de la extremidad justamente parches, miren ustedes, en este caso son redondeados, pero el aspecto puede ser diverso, pero en todo caso con una leve descamación. La tenemos, miren ustedes, aquí en esta parte de la pierna, esta es la parte justamente del muslo. Miren acá, recuerdan que yo les decía, cuando le ponemos a la luz de Wood, ¿sí se acuerdan de la luz de Wood? Espero que sí. Bueno, ahí produce esta fluorescencia rojo coral. Entonces, todo lo que es con afectación del Corynebacterium minutissimum va a producir esta coloración rojo coral. Igual nosotros vamos a ver también, miren ustedes, bueno, en este caso una persona a nivel axilar, se ve el fondo un poco eritematoso, entonces es sospechar siempre a nivel de fondos de pliegues, ¿no? Sospechar casi siempre allí está afectando es el Corynebacterium. Otra infección asimismo ocasionada por otra especie de Corynebacterium mismo, entonces es la llamada tricomicosis axilar. Por cierto, el término micosis no les está indicando que sea por hongos. Ustedes se van a topar en muchas dermatosis que no tienen nada que ver con los nombres actuales. Muchas veces se quedaron con esos nombres desde la época que los primeros investigadores lo describieron y pensaban en su tiempo que eran hongos, pero posteriormente los estudios demostraron que no eran hongos, que ustedes ven aquí, en este caso por ejemplo a nivel de axilas, pero aunque puede haber afectación a nivel púbica también. Entonces,
generalmente sitios húmedos. Entonces lo que produce es, como les decía, el desarrollo de estas bacterias que le dan este aspecto como lanoso al vello. Como ustedes se dan cuenta aquí, está grueso y como que estuviera cubierto con un lanugo, ¿sí se dan cuenta? De hecho, mírenlo acá, o sea, viéndolo ya aquí con una dermatoscopía, miren ustedes, este es el tallo del pelo, ¿sí? Ven ustedes aquí, este es el pelo, y estas son estas esporas bacterianas que lo están envolviendo. Entonces, eso sería lo que clínicamente nosotros lo podemos ver como este aspecto así como de lanugo, ¿sí? Esto generalmente, como les decía, se ve en personas pues con desaseo, por humedad, ahí se desarrollan estas bacterias. Y aquí volviendo, miren ustedes a la queratolisis plantar puntata, que les decía hace un rato, la que vimos primero en el talón, miren acá también, puede afectar cualquier parte de los pies, pero siempre en los pies. Si ven ustedes con estas imágenes como en sacabocado, si ven así, entonces es como llamada la imagen en queso suizo. Entonces ya les decía, algo que les llama la atención es esa, acá miren la parte de los dedos, si ven ustedes como que estuvieran en sacabocado, ¿no? Como que se estuvieran sacándole por pedacitos la planta, justamente es el estrato córneo, que es la parte que ha invadido la bacteria, y en ese caso, pues, el olor es lo que los delata, ¿no? Es importante reconocer porque si es una infección bacteriana, obviamente no va a responder a los antimicóticos, que es lo primero, ya si se están dando cuenta que no todo lo que uno ve en la piel no son hongos, como la gente piensa siempre. Entonces, no, hay muchísimos cuadros y ocasionados inclusive por bacterias distintas. Bueno, y acá tenemos una infección también por pseudomonas mismo, ya estamos viendo cómo la pseudomonas también es una bacteria que suele afectar, especialmente a inmunodeprimidos, aunque también a diabéticos, ¿no? Es frecuente la afectación de los diabéticos también por pseudomonas. Entonces, en este caso, miren un intertrigo, ya vimos la foliculitis por pseudomonas, vimos un ectima, el ectima gangrenoso que es por pseudomonas, pero hay en este caso el intertrigo, que es a nivel, justamente todo cuando oigan la palabra intertrigo se está refiriendo a la afectación de los espacios de pliegues, puede ser espacio interdigital, puede ser una afectación submamaria, interglútea, de cuello, o sea, cualquiera de esos sitios, eso se llama pliegues, ¿verdad? Pero bueno, la que es por pseudomonas suele afectar la de los espacios interdigitales, los pliegues interdigitales, y lo delata, mire esta coloración como verdosa, si se dan cuenta, es como una coloración verde que tiene aquí, y eso pues ocasionado por el pigmento piociánico que produce la pseudomonas aeruginosa. Bien, y bueno, y para nosotros aquí terminar y recordar de que también existe el síndrome del shock tóxico estreptocócico, cuya es una patología, como vimos el otro día, el shock estafilocócico, si se acuerdan, en este caso el estreptocócico, también muy severo, con un porcentaje mayor de mortalidad, inclusive que el shock estafilocócico, ¿no? Entonces miren ustedes aquí solamente para conocimiento, ya ustedes saben que son pacientes que tienen que ir derivados de urgencia a una unidad de cuidados intensivos, realmente miren todo el exantema escarlatiniforme y que las causas pueden ser diversas, pueden ser por una cirugía, puede ser una mastectomía, puede ser hasta el parto, o sea, inclusive una cesárea, cualquiera de estos procedimientos puede, si se contaminó con esta bacteria, que es por el estreptococo, como les decía, puede ocasionar este tipo de cuadros, constituyen verdaderas emergencias, que suele estar acompañado de un alto porcentaje de la muerte. Chicos, ¿alguien de ustedes tiene una pregunta, por favor? Nadie. Doctora, una pregunta. Pero déjame ver, que ya sabes que me gusta conocerlos, aunque sea por internet. Prende la cámara que no te veo para nada. ¿Quién me habla? Kiara. Es que mi cámara tiene problemas, pero... ¿Pero quién es Kiara? Sí, Dime, mamita, dime. es que en esto de la erisipela había Ajá. antes como un mito, bueno, no sé si es mito o era algo, Real. esto de que supuestamente la frialdad del sapo curaba la erisipela. Ah, sí, sí. Eso le van a decir Porque bastante natural. pero más bien eso podría, o sea, producía un síndrome de larva cutánea, o sea, o la asperganosis.
pero en otras personas decían que sí se curaban por ese. O sea, en la medicatura eso no es algo que esté científicamente demostrado, pero la verdad es que cuando usted se vaya a la rural, sí van a ver que viene la gente del campo, la gente rural acostumbran así, están con la erisipela, entonces ellos consiguen una rana. Bueno, alguna vez leí un artículo hace mucho tiempo atrás en una revista Botania de Dermatología, de hace muchos años atrás, entonces ellos habían determinado de que suelen tener como una sustancia antiinflamatoria y antibiótica, más que nada antiinflamatoria, la piel de ese sapo. Sapo, rana, como le quieran decir, pero bueno, la gente le dice sapo, le dice a la gente rural. En todo caso, y que eso les producía una disminución de la inflamación. Entonces, hay muchos cuadros de la erisipela que involuciona sin tratamiento, o sea, simplemente hay personas que cuando te llegan, ya te llega justamente en el periodo descamativo, lo cual no debería ser, porque ya decíamos que siempre va a generar alguna secuela, pues ya va dejando alguna obstrucción linfática. Y si esto permanece, entonces pudiera haber una recidiva. Pero eso es lo que se ha determinado, que justamente tiene como una sustancia antiinflamatoria la piel. Posiblemente, no sé de qué rana tipo de sapo sea, la cuestión es que sí, eso es verdad, eso no me consta, no he visto, me gustaría hacer algún trabajo al respecto, pero sí, siempre que te van del seguro campesino o cuando estás en la rural, el paciente te dice eso. Y quién sabe, a veces hay situaciones que plantas, ciertos animales, pero yo pienso que es mejor ponerle una penicilina, convencerlo, a menos que sea alérgico, darle las alternativas. Pero yo sí he escuchado eso. Pues no te podría decir porque realmente eso es como de tipo anecdótico en realidad. No es algo científicamente demostrado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, sí, buenas tardes. Buenas tardes, pero otra vez, prende la cámara. Pero ustedes tienen una dificultad, María Paula. Ya. Sí, era sobre si nos podía dar las indicaciones del examen, es decir, nos conectamos a las 2:30 en punto o... Sí, muy bien. Sí, el examen es a la hora de clases, 2:30 en punto. Ya ustedes tienen, por favor, que entrar por el Zoom, ustedes ya saben. No, ahí sí, de favor, pidan en la casa que nadie se esté conectando, por favor, no es que se les cae, no, por favor, déjense esto no es broma, ¿no? Es un examen que ustedes saben que equivale apenas al 40%, el 60% de todas las actividades que han venido haciendo y la que hoy día todavía tienen que hacer. Entonces, realmente pienso yo que ni siquiera debería tomarse, porque a veces es como una broma, pero bueno, hay que cumplir con esto. Entonces, yo les doy justamente una indicación. Yo sí les rogaría que estudien, que realmente se tomen la molestia de bajar las diapositivas, leerlas, verlas, no por el examen, por último. Es por el hecho de que ustedes saben que esto ustedes lo van a ver. Y créanme que yo todo lo que se los digo por mi experiencia, se lo digo de acuerdo a mis conocimientos, no me creo que sepa más que nadie, no, por supuesto que no, eso sería una ególatra y no, nada que ver, por favor. Pero es mi deber y trato de darles, como les decía, mi experiencia para que en algún momento cuando les toque a ustedes se acuerden. De hecho, al final siempre me topo con los estudiantes, como les decía, que fueron ex estudiantes y que me guardan, a pesar de cualquier situación, me guardan mucho afecto y todo, porque dice, doctora, sí nos dio usted lo que era, nos decía, o sea, y eso para mí es lo mejor, me gusta mucho cuando años después me encuentro y seguimos siendo muy buenos amigos. Entonces, estudien no para mí, estudien para ustedes. Eso es todo, o sea, con honestidad. Pero eso ya es algo a lo cual yo no puedo insistir, pues, o sea, eso ya es individual, ustedes ya son adultos y ya eso es cómo te fueron formando desde niño, ¿no? Pero en general, pues, en general todo el mundo tiene tendencia a la trampa y no debería ser así. Eso es porque ustedes son médicos, entonces no es una carrera de esas cualquiera, es la mejor de todas, siempre digo, la medicina es lo mejor que puede ser, aunque no tengas dinero, solamente es por lo que son médicos, no para llenarse de orgullo, sino para llenarse de satisfacción de poder servir a los demás. Eso es todo, entonces estudien, eso sí me gustaría. Son 10 preguntas, obviamente, que las tengo que elaborar porque todavía no nos han mandado el correo en el cual ya tendrían que decirnos eso, entonces se supone que durante este fin de semana envían y uno ya tiene que subir eso a la plataforma. Entonces sí, no hay ningún inconveniente, son solamente 10 preguntas, 2:30, con la cámara encendida, eso sí es muy importante.
Bueno, no se olviden ir Doctora, y una al pregunta, Moodle. ¿podría subir la clase de pasada esta filodermia? Sí, 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 ya voy a subir, si no te preocupes. Bueno, chicos, vayan al Moodle, por favor. Chao. Chao, doctora Pasidien, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.